se aproxima el fin de semana, sí, ya mañana terminamos nuestro curso. eh, y entonces voy a entrar, digamos que a esa parte final del curso con una agenda hoy, una agenda mañana que voy a resumirles a continuación, ¿sí? En el día de hoy voy a explicar lo que es el cierre, la fase de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en operación del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Que es la última fase del ciclo de vida del proyecto. ¿M? Y acto seguido, vamos a empezar a mirar el detalle de algunas de las buenas prácticas del PMI, es decir, lo que hemos visto hasta acá es como la visión general de los diferentes procesos que se tienen que ejecutar para llevar un proyecto desde que es una idea hasta que se pone en operación. Vamos a mirar el detalle momentáneamente de algunas de esas. Vamos a mirar el detalle de algunas de esas cositas. ¿Listo? Entonces, en eso nos vamos a gastar quizá las 2 primeras horas de la clase del día de hoy. Acto seguido, o sea, después de que pasemos ese punto, vamos a resolver un pequeño taller que es básicamente van ustedes a hacer el entregable, a desarrollar el entregable de su proyecto que corresponde a la temática de gestión de proyectos. Es decir, van a tener una hora hoy para que trabajen en ese entregable y para que lo cuelguen, ¿sí? Van a tener una hora y bueno, el tiempo adicional que le quieran dedicar, pero por lo menos una hora, que yo creo que es más que suficiente. Eso va a ser el día de hoy. El día de mañana vamos a cerrar, voy a hablar algunas cosas generales y vamos a hablar un poco de las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades blandas ya las había yo mencionado y es que muchas veces en la gestión de proyectos se requiere tener conocimiento técnico, pero sobre todo se requiere tener habilidades de relacionamiento, presentación, comunicación. Entonces vamos a hacer un ejercicio mañana como para reflexionar sobre las habilidades blandas. Y vamos a tener rápidamente, en cuestión de media hora, creo yo, vamos a tener un cuestionario en línea que les voy a poner para darles una nota individual, para darles una nota individual. ¿Listo? O sea, les había dicho que eventualmente podría ser un examen final, entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer como para asegurarme de que ustedes han estado ahí atentos, muy sencillito y todo, pero pues lo vamos a hacer para sacar esa calificación. ¿Listo? Entonces eso es como como el camino que nos queda. Y bueno, con base en ello, entonces vamos a arrancar. Por favor, antes de que yo arranque, muchachos y muchachas, cuéntenme si tienen dudas, si tienen algún inconveniente, algún comentario, algo que quieran compartir antes de que arranquemos nuestra clase. Oh, bueno, entonces vamos a arrancar en la clase. ¿M? ¿Está todo claro? Según entiendo, entonces vamos a la clase, la clase. Voy a compartir con ustedes nuevamente pantalla, ¿no? Porque vamos a seguir mirando la presentación ya para la última parte, la última parte. Entonces, les voy a compartir pantalla. Díganme, muchachos, si ya están viendo, ya deberían estar viendo en este momento. ¿Sí, muchachos, están viendo? Sí, Bueno, listo, profe. listo. Bueno, muchachos. Vamos a hablar primero entonces de la fase de cierre. Es una fase muy fácil, muchachos, y solo voy a hacer un par de comentarios. No pasemos por alto hoy. Bueno, se me olvidó darle la palabra a alguien para que hiciera el recuento de lo que fue la clase anterior.
Te lo voy a hacer yo rápidamente y es, no olvidemos que hablamos en la clase anterior de la fase 4. Dijimos que la fase 4 es donde se realiza el trabajo, que tiene mucha importancia el monitoreo y control, porque ahí vamos a empezar a desarrollar el trabajo y vamos a estar pendientes de cómo vamos, sí, o sea, cuánto trabajo hemos desarrollado, cuánto trabajo deberíamos haber desarrollado, cuánta plata nos hemos gastado, cuánta plata deberíamos habernos gastado. Qué riesgos se nos han materializado, estar atentos a que los riesgos en el futuro los sigamos gestionando bien, obviamente supervisar los contratos, todo eso. Ahí hablamos también del control integrado de cambios, ¿sí? Es decir, que si surgen cambios en el proyecto, tienen que ser hechos de una manera adecuada, ¿sí? Y el PMI nos muestra un poco cómo. Hablamos de los contratos, ¿sí? Ahí típicamente uno en su proyecto trae contratistas y vimos que ahí surgen otros proyectos, ¿no? O sea, en la clase anterior hablamos de que los contratos son proyectos también. Y los contratos entonces deberían ser analizados a la luz del PMI. Bueno, son proyectos que de pronto son un poco diferentes a los que muestro acá. Y bueno, les di como unas orientaciones para su taller para que lo tengan en cuenta. Digamos que hoy, después de hacer todo eso, vamos a hablar de lo que es la fase 5. La fase 5 en este modelo se llama precomisionamiento, comisionamiento y puesta en operación. En este modelo. Que es un nombre demasiado complejo, que es un nombre largo, quizá ustedes nunca han escuchado la palabra precomisionamiento, quizá no han escuchado comisionamiento, entonces en algunos otros modelos la llaman la fase de liquidación y cierre, o la llaman la fase de puesta en operación, ¿sí? Porque el objetivo principal de esta fase es que ya construimos la planta de producción de alimentos, ¿sí? Ya tenemos el entregable, entonces vamos a empezar a hacer las pruebas, las validaciones y vamos a empezar a hacer la transición del proyecto a la operación, ¿sí? Es decir, la gente que construyó el proyecto, la gente que dirigió el proyecto, la gente que hizo todo, esa gente se va a tener que ir, ¿sí? O sea, en lo que llamamos el equipo del proyecto. Normalmente los proyectos tienen un equipo. Entonces hay un equipo de gente que va variando a lo largo del tiempo, pero cuando el proyecto va llegando a su fin, entonces empiezan a ir los trabajadores y llega un punto en que ya el proyecto va a desaparecer y hay que asegurar es que el proyecto pase a operación. Operaciones que entonces, volvamos al ejemplo de Quesitos de la Abuela. Quesitos de la Abuela seguramente es una compañía que tiene un área de operaciones y entonces el área de operaciones, cuando llega el momento de poner a operar la planta de producción, va y se pone al frente de esa infraestructura, tiene que empezar por aprender cómo se opera esa infraestructura, porque seguramente la gente que va a operar no está familiarizada con el proyecto, ¿cierto? No, seguramente las máquinas necesitan una capacitación previa, entonces hay que empezar a hacer esa transición para entregarle a la gente la operación, el entregable, valga la redundancia, para decirle, mira, aquí está, y un poco hasta para enseñarlo, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de precomisionamiento y comisionamiento, precisamente se trata de eso. Precomisionamiento es que uno hace pruebas, inspecciones, ¿sí? O sea, como uno está entregando al área que va a operar, el área que va a operar va, recorre, se fija que todo esté bien, ¿sí? Se fija que todo esté funcionando, recibe capacitaciones, recibe documentación, ¿sí? Imagínense que yo les digo a ustedes, miren, ahora van a tener que operar este edificio. Entonces, ustedes lo primero es que tienen que familiarizarse con él, saber dónde está el tablero de energía, saber dónde se manejan las cámaras del edificio, saber dónde está el cuarto de bombas, saber cómo se alimenta de combustible la planta eléctrica, conocer los planos, y entonces implica una serie de medidas para esa transición. El objetivo principal es hacer esa transición para que el proyecto pase a su fase de operaciones. Y entonces, como les decía, el precomisionamiento y comisionamiento hacen referencia a eso, a las pruebas, a la recepción del dossier, a que documentalmente el proyecto esté completo. De pronto, la diferencia entre precomisionamiento y comisionamiento es que el precomisionamiento es como un trabajo
más interno del equipo del proyecto, o sea, se supone que el equipo del proyecto debería empezar a revisar, chequear, ¿sí? Asegurarse que todo está bien y el comisionamiento generalmente es más con el cliente, ¿sí? O sea, involucrando al cliente, mostrándole a él que todo está bien y un poco haciéndolo responsable. Como comentario, muchachos, muchos de ustedes o varios de ustedes después de que terminen su pregrado irán a trabajar a grandes compañías, ¿no? Algunos puede ser que trabajen en Ecopetrol, puede ser que trabajen en Petrobras, puede ser que trabajen en EPM, puede ser que trabajen en una constructora con concreto. Bueno, ustedes irán algunos a grandes empresas. Y en esas grandes empresas muchas veces escucharán que a veces se contratan, por ejemplo, profesionales de precomisionamiento o profesionales de comisionamiento, ¿sí? O lo llaman profesionales para pre-commissioning and commissioning, que es como en inglés. Entonces, lo que les quiero decir es que hay gente que solo la preparan para que aprenda eso, a hacer esa transición, a evaluar, a entender, a recibir proyectos, a estar pendiente de la calidad y todo. Porque en algunos proyectos es supremamente importante. Sí, o sea, en la industria de la construcción a veces no somos tan juiciosos con el pre-commissioning y el commissioning, porque a veces uno ve, yo veo o solía ver que hoy están terminando la obra, hoy a las 3 de la mañana terminan la obra y a las 5 de la mañana está entrando la gente a recibir o está entrando la gente a operar. Una vez en Ecopetrol, un compañero que era gerente de proyectos adecuó unas oficinas en el edificio San Martín. Para los que conozcan Bogotá, el edificio San Martín o las torres del edificio San Martín son dos torres que tienen una creo que 37 y la otra 38 pisos. Y esos edificios que quedan en el centro de Bogotá, en una zona, en la zona del Centro Internacional, una zona que es encantadora, me parece a mí, que tiene una magia, tienen que ir a visitarla si no conocen. Pero el cuento va que esos edificios fueron por mucho tiempo, fueron diseñados como un hotel. Pero por una razón que yo desconozco, nunca dio resultado y entonces terminaron abandonados en algún momento. Ecopetrol hace, quizá les estoy hablando 10, 15 años, necesitaba unas oficinas y alquiló uno de esos edificios y lo adecuó. Es decir, el edificio estaba diseñado para ser hotel, pero duró mucho tiempo desocupado y luego lo convirtieron en oficinas y Ecopetrol lo arrendó, lo adecuó y obviamente eso fue un proyecto que pues era la adecuación de 38 pisos, ¿sí? Ecopetrol arrendó todo un edificio para poner ahí a su gente. Y el cuento va que un compañero mío, gerente de proyectos, era quien lideraba ahí en Ecopetrol. La gente en ese tiempo, yo no sé ahora, la gente era muy delicada. La gente, esto lo digo y no lo sostengo y si me toca lo niego. La gente se creía estrato, más que estrato 5 o estrato 20, ¿sí? No todo el mundo, obviamente, pero había gente que se creía estrato 20, sí, porque era Ecopetrol. Yo creo que todavía de alguna manera pasa eso, ¿no? Y entonces eran clientes muy complicados, pero el cuento va que el proyecto iba colgado de tiempo, colgado de tiempo, colgado de tiempo, y mi compañero llegó hasta el último día trabajando y todavía no terminaba el proyecto. Conclusión, un lunes a las 7 de la mañana, que se suponía que los edificios debían estar operando, la gente estaba con sus cajas al frente del edificio esperando a que abrieran el edificio 10 de la mañana, 11 de la mañana, mediodía y no se podían habilitar las oficinas porque tuvieron un problema de última hora y demás. Y eso era un escándalo interno a nivel Ecopetrol, también en parte por la cultura. Pues primero porque está mal, pero segundo en parte por la cultura. Que, sí, o sea, ¿cómo nos van a dejar a nosotros, sí, aquí al frente, en la calle, esperando, sí? Entonces se me vino a la mente eso solo porque esas son las cosas que pueden pasar muchas veces cuando uno no hace pre-commissioning y commissioning. Y ese es un ejemplo sencillo porque hay industrias en las cuales una falla en el pre-commissioning o en el commissioning
puede tener un impacto catastrófico. Por ejemplo, en los proyectos oil and gas, ¿no? Los proyectos oil and gas son muy estrictos con el pre-commissioning, con el commissioning, porque imagínense ustedes que por obviar una prueba, por no hacer una buena inspección, por no hacer una buena revisión, imagínense ustedes que en una refinería de petróleo quede una gotera de combustible. Puede implicar que huele todo en pedazos, o sea, tiene unos impactos catastróficos. Entonces, en algunos proyectos es más estricto que en otros. Yo creo que en general en la construcción pues todavía nos falta un poquito pulirnos en eso, pero ese es el objetivo. En esa fase también está incluido el cierre de los contratos, es decir, los contratos que típicamente utilizamos en la fase 4, ¿sí? Los contratos que típicamente utilizamos hasta acá, empiezan por ahí, por acá, y muchos de ellos pasan hasta aquí. O sea, el contratista desarrolla su obra, luego sigue teniendo pendienticos, 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 y luego el contrato, así ya no esté ejecutando obra, sigue vigente para lo que llamamos la liquidación de los contratos, ¿sí? Yo no sé, ustedes de pronto no han trabajado todavía en el tema a nivel contrato, pero cuando uno tiene contratos de obra, los contratos de obra son contratos generalmente complejos. ¿Complejos en qué sentido? En que son contratos que tienen muchos ítems, que hay que hacer mucha revisión de cantidades, que surgen muchas diferencias con el contratista. O sea, el contratista muchas veces dice, ah, yo hice este trabajo y no me lo han pagado. Sí, pero es que ese trabajo no estaba pactado. Bueno, surgen cualquier cantidad de polémicas y entonces los contratos tienen una fase que se llama fase de liquidación y la fase de liquidación es un poco para que las partes se pongan de acuerdo, o sea, para que uno se siente con el contratista y venga a ver, revisamos, y venga a ver cuánta cantidad yo le he pagado y venga a ver cuánta cantidad usted finalmente ejecutó y entonces le debo tanto y entonces además entrégueme esta documentación porque como parte de la liquidación de los contratos, las entidades contratantes aseguran que los contratistas no dejen problemas, ¿sí? Porque resulta que se ve mucho que a veces uno ejecuta contratos, Ecopetrol, cambiemos Ecopetrol para que no digan que yo estoy enamorado de Ecopetrol, pues pongamos. La ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, o cualquier otra entidad, la gobernación de Nariño. La gobernación de Nariño entonces desarrolla un proyecto, ¿sí? Vamos a decir un hospital departamental, si se quiere, ¿sí? Y entonces desarrolla el hospital y para eso utiliza un contratista, el contratista construye el hospital, pero resulta que a veces los contratistas hacen males en las zonas donde trabajan y se vuelan. ¿Qué tipo de males? Que a veces, por ejemplo, van y solicitan material, ¿sí? En algunas depósitos, ¿sí? Ferreterías, o abren cuentas en restaurantes donde les terminan fiando, o incluso a veces le quedan adeudando a los trabajadores una plata y luego los contratistas se vuelan y se pierden, ¿sí? Y como el contratista, de pronto el contratista es un contratista de Bogotá, pues ya ahí se pierde la plata y eso genera inconformismo en la comunidad protesta y generalmente la comunidad va y le protesta a la empresa dueña del proyecto, o sea, va y le protesta a la gobernación de Nariño porque no tiene a quién más protestarle. Entonces la gobernación de Nariño, para evitar eso, antes de entregarle la plata final al contratista, pues hacen cuentas y todo y le dice, ah, bueno, pero ahora usted entrégueme esta documentación, entrégueme que está paz y salvo por todo, ¿cierto? Entrégueme los comprobantes de que usted le pagó a sus trabajadores, las liquidaciones de contratos, entrégueme la lista de proveedores indicándome que usted les pagó todo. Ábrame o más bien extiéndame las pólizas. Sí, yo no sé si habían escuchado, me imagino que han escuchado de garantías de pólizas. Las pólizas es que los contratistas cuando ejecutan actividades, uno les pide una garantía y esa garantía es dada por un tercero, por una aseguradora. De tal suerte que si el contratista incumple, uno puede siniestrar la póliza, es como se llama. Es decir, si un contratista
incumple el contrato, uno puede declarar un siniestro y la aseguradora le paga a la entidad contratante un dinero y después la aseguradora vaya a arreglar cuentas con el contratista. Después la aseguradora lo llama al orden, le pone abogado, todo, ¿sí? Pero mientras eso se resuelve, la aseguradora responde, un poco sale en la defensa de los intereses de la entidad contratante. Entonces, también muchas veces se asegura en esa etapa de liquidación que las pólizas se extiendan por si llega a surgir un problema y demás. ¿Listo? Entonces, la etapa, digamos, ese componente de contratos, muchachos, que me gustaría que por el chat me digan si algo de lo que yo les he dicho les suena familiar o si no, es muy bonito porque ustedes se verán enfrentados a eso, ¿sí? O sea, en su vida profesional, ustedes van a ver que van a empezar a trabajar que con la alcaldía de Puerres, que con la alcaldía de Samaniego, que con la alcaldía de Pasto, que con la gobernación de Nariño, ¿sí? Y siempre van a estar trabajando o para un contratista o para la entidad contratante y van a estar siempre hablando del contrato, lo que dice el contrato, que la liquidación del contrato, que sacando cantidades, es algo interesante, interesante. ¿Listo? Entonces, en esa última fase está la liquidación de contratos, también es algo importante. Desde luego que en esa última fase también está lo que yo he llamado la puesta en operación. La puesta en operación es que uno tiene que echar a andar el proyecto y echar a andar un proyecto a veces es fácil, pero a veces no tanto, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, imagínense que ustedes construyeron un edificio. Echar a andar un edificio es un proceso un poquito complejo, ¿sí? Porque eso implica echar a andar el sistema eléctrico, ¿sí? Y que funcione bien el sistema eléctrico. Echar a andar el sistema de agua potable, echar a andar el sistema tal, echar a andar el sistema de voz y datos, todo. Y que todo funcione articuladito, ¿no? Porque a veces funciona bien el sistema eléctrico, pero cuando uno conecta la nevera, los equipos, se salta el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga. Entonces es un proceso ahí como, no es tan sencillo. Y eso que ese proyecto que yo les menciono es sencillo. Imagínense echar a andar una fábrica o una planta de producción de alimentos. Es mucho más complejo porque es poner a andar toda la infraestructura, los equipos, pero además asegurarnos de que los equipos están funcionando bien, porque en una empresa de producción de alimentos no es que en una dosificación, ¿sí? Imagínense que estamos produciendo quipitos o leche en polvo más bien, ¿sí? Y entonces la dosificación se va mal y eso tiene un poco de efectos. Incluso la industria de alimentos tiene mucha complejidad porque imagínense el caso de que a alguien se le olvide por ahí una tuerquita en algún lado y esa tuerquita termine en un producto. Eso es supremamente grave, supremamente grave. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que en una empresa de producción de alimentos, echar a andar todo, el precomisionamiento, el comisionamiento, la puesta en operación es compleja y todo se hace en esa etapa. Finalmente, quiero mencionarles dos cosas que típicamente también se hacen en esa fase, muchachos. Una es lo que llamamos la evaluación ex post. La evaluación ex post. Póngale cuidado a esto porque es pregunta de examen de mañana. Evaluación ex post. Entonces, ¿qué es la evaluación ex post? Si ustedes se remontan, yo creo que 2 clases atrás dijimos que por acá, antes de decidir si valía la pena ejecutar el proyecto o no, uno miraba, entre otras cosas, lo que denominamos la evaluación financiera. Decíamos eso. Que recuerden ustedes que la evaluación financiera, muchachos, recuérdenlo bien. La evaluación financiera es la mezcla de dos variables, o sea, una variable que es la inversión del proyecto, porque todos los proyectos, por definición, son esfuerzos, requieren inversión, pero además los beneficios esperados, porque siempre que uno ejecuta proyectos, espera beneficios, espera recibir dinero, espera generar impacto social, cosas de ese estilo.
Uno cuantifica esas dos cosas y esas dos cosas las mete en un modelo matemático que llamamos evaluación financiera, lo expresa como un indicador financiero que puede ser la tasa interna de retorno y con eso entonces dice, oiga, el proyecto tiene buenas expectativas financieras o no tan buenas. Y con eso toma la decisión, ese es un aspecto importante. Bueno, con eso y otras cosas más, porque también hay que mirar los riesgos y otras cosas. Pero la evaluación financiera es muy importante para tomar la decisión de si es conveniente o no es conveniente ejecutar un proyecto. Pues bueno, aquí al final del proyecto ya se gastó la plata, o sea, ahí ya invertimos la platica, ¿cierto? Pero aún así es conveniente volver a correr la evaluación financiera. ¿Alguien quiere preguntarse por qué? ¿Sí? O sea, pregúntense por qué es importante volver a correr la evaluación financiera si ya no, si ya nos gastamos la plata. ¿Por qué será importante? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún valiente o valienta? Bueno, no, yo creo que para ambos aplica valiente. ¿Algún o alguna valiente? Esteban, hermano, como siempre usted, ¿cómo está, Esteban? Bien, profe, buenas noches. Qué bueno, está bien, ¿no? ¿En Pasto, Esteban? Sí, señor, en Pasto. Ah, bueno, ¿usted a qué se dedica, Esteban? Está en la universidad, ¿sí? Sí, profe, terminando, ¿Y cuántos semestres le faltan? ya culminando. Oiga, Esteban, ¿y qué le gustaría? O sea, ahora que empieza a ver como con más claridad lo que es la ingeniería, ¿a qué le gustaría dedicarse? ¿En qué se ve? Me ha llamado todo el tema de las vías. Las vías, pero en la parte técnica, o sea, digo porque hoy por hoy hay diseñadores geométricos de vías, diseñadores de pavimentos, gerentes de proyectos de vías, ¿cómo en qué se ven? No, yo me veo más en el campo ejecutando las obras. Ejecutando, dirigiendo, o sea, tiene que Exactamente. ver con la gestión de proyectos, ¿no? Sí, profe. Bueno, Esteban, gracias por compartir. Hermano, adelante. Pues yo diría que se hace la evaluación financiera al finalizar el proyecto para ver si se cumplió con las metas esperadas. Bien, Esteban, sí, o sea, la tiene clara. Pues resulta que entonces uno en la evaluación financiera, sí, muy bien, muy bien. En la evaluación financiera, esta flechita que tenía hacia abajo, que es una flecha teórica, o que era una flecha teórica por acá, porque era algo que suponíamos, pues al final del proyecto ya se conocen. Los beneficios puede ser que no, Esteban. O sea, los beneficios no, porque normalmente los beneficios de los proyectos, pues depende del proyecto, pero en muchos proyectos los beneficios pueden tardar o pueden estar proyectados a 10 a 20 años. Entonces, usted cuando termina el proyecto, pues aún no sabe si cumplió con la expectativa de beneficios o no. Pero en cualquier caso, el solo hecho de conocer si usted cumplió, ¿sí? Con la línea base de costos, eso es lo que se llama la línea base de costos, o llamémoslo con el presupuesto del proyecto, pues ya se convierte en un buen indicador de si usted va por buen camino a cumplir la promesa de valor que hizo para el proyecto. Muy bien, Esteban. Imagínense, muchachos, imagínense este caso, ¿sí? Solo para ilustrar eso. Ecopetrol, nuevamente, Ecopetrol, Ecopetrol. Yo trabajé en Ecopetrol, le tengo alta estima, alto aprecio a Ecopetrol. Ecopetrol ejecutó un proyecto que yo no sé si ustedes lo hayan escuchado, que ha salido mucho por noticias y que se llamaba, creo que yo ya lo comenté aquí, que se llamaba Reficar o la refinería de Cartagena. ¿Cierto? ¿Lo comenté aquí o no he comentado nada aquí? Sí, que estoy casi seguro que comenté algo. Sí, profe. Sí, entonces solo voy a ir sobre un punto en particular. En Reficar, cuando el proyecto se aprobó, o sea, el proyecto se planeó toda la vaina y por acá, cuando se iba a aprobar, se dijo que el proyecto iba a costar 4.000, bueno, de hecho, 3.900.
$80 millones. Y resulta que después se empieza a ejecutar, surgen problemas, adiciones, líos, la uso, bloqueando, bueno, una cantidad de problemas. El proyecto termina valiendo $8.000 millones. Entonces, no voy a decir nada más, pero solo espero que ustedes sean conscientes de que si uno dice que el proyecto va a valer $3.980 millones y luego el mismo proyecto le termina valiendo $8.000 millones y no hay ningún incremento en los beneficios, ¿sí? O sea, no es que, hemos hecho, hemos definido un mayor alcance para el proyecto que va a generar mayores beneficios, no, sino que seguimos ejecutando lo mismo, pero nos valió más porque nos equivocamos, porque tuvimos problemas, por lo que sea. Pues ustedes se imaginarán qué pasa con el proyecto. Los indicadores financieros del proyecto se van para el piso, todo se desploma porque a la hora de la verdad lo que planeamos no fue lo que ejecutamos. Entonces, la evaluación ex post nos permite un poco mirar en retrospectiva, ¿sí? Nos permite qué hicimos bien, qué hicimos mal y desde luego mejorar hacia el futuro, porque ya, como decimos los colombianos, lo que fue, ¿sí o no? Lo que fue, porque ya esa platica se gastó, ¿sí? Ya lo que nos queda es aprender hacia el futuro y por eso es que en la fase 5 también es muy importante un concepto que denominamos lecciones aprendidas. Es decir, miramos la evaluación ex post, ¿sí? Decimos un poco, oiga, ejecutamos bien, nos fue bien, ¿sí? Cumplimos los objetivos o vamos camino a cumplir los objetivos, o decimos, pues, pucha, o bueno, no digamos groserías, decimos recorcholis, no vamos, no lo hicimos bien. Y entonces el jefe lo mira a uno rayado, el dueño de la empresa lo mira a uno rayado porque sabe que uno quizá lo hizo perder plata, quizá lo hizo invertir en un proyecto en el que no se debería haber invertido, pues ya uno no puede hacer nada sino aprender hacia el futuro. Si eso se vuelve reiterativo, que uno ejecuta proyectos y nunca cumple con los objetivos y demás, pues si yo fuera el jefe quizá evaluaría en cambiar ese gerente de proyectos porque pues la responsabilidad del gerente del proyecto a la hora de la verdad es el proyecto, cumplir los objetivos del proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, tenerlo ahí presente. Con eso, muchachos, con eso, eh, cubrimos todo lo relacionado con el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Es decir, hemos mirado y nos hemos gastado, diría yo, 2 clases, quizá un poquito más, para ver de manera general como las etapas que tiene que transcurrir o que tiene que pasar un proyecto para llevarlo del bracito, ¿sí? Llevarlo del bracito, llamamos al proyecto del bracito desde una idea, desde que surgió en la cabeza de alguien y se plasmó en un business case o en un business plan, ustedes ya saben qué es eso, llevarlo paso a paso hasta que luego un día se convirtió en una planeación, unas líneas base, un plan para la dirección del proyecto, una evaluación financiera. Luego lo seguimos llevando de la manito a través de la fase de ejecución, ejecutamos, monitoreamos y controlamos, miramos si hay que hacer cambios, sacamos los contratos, todo eso y lo seguimos llevando de la manito y un día ya terminamos el trabajo, empezamos una transición hasta que ese adulto, porque ya el proyecto allá es adulto, se lo entregamos al área de operaciones. Le decimos, mire, área de operaciones, mire, acá está su proyecto, manéjelo. ¿Sí? Y el proyecto, como el proyecto es temporal, ¡pum! Ahí el proyecto, el concepto de proyecto desaparece. No quiere decir que el activo desaparezca, porque si construimos un hospital, el hospital seguirá operando. Si construimos una planta de producción de alimentos, empezará a operar. Si construimos un puente, empezará a operar. Pero ya el proyecto se termina porque precisamente el objetivo del proyecto era ese, construir el hospital, construir la planta, construir el puente. ¿Me siguen hasta acá, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Esteban, hermano, No hay muy bien, preguntas, adelante. profe. Profe, una pregunta. Esteban y ¿Quién es, luego, Esteban y luego la compañera. profe, una pregunta. ¿Quién es el encargado de realizar la evaluación ex post? ¿El gerente del proyecto o el
Sí, el gerente del proyecto o quién es el encargado. Póngale cuidado, Esteban. En el mundo de los proyectos, si usted quiere tener éxito, siempre la respuesta es depende. ¿Mm? Pero mi respuesta para usted depende. Porque hay proyectos que son muy pequeños y el gerente del proyecto hace muchas cosas. ¿Sí? El gerente del proyecto lidera el proyecto, pero entonces también le toca hacer Chinomatic, le toca hacer la evaluación financiera, le toca hacer el supervisor de los contratos, le toca todo. ¿Mm? Pero como los proyectos todos son diferentes, hay proyectos que son muy grandes y en los proyectos grandes normalmente hay dos opciones. Una es que hay una vaina que se llama la PMO. La PMO es que las compañías tienen una oficina, o sea, un grupo de gente que se dedica a ayudar a los gerentes de los proyectos con algunos entregables. Entonces, hay una dependencia que es quien les hace la evaluación financiera y luego les corre la evaluación ex post. ¿Sí? O en otros casos, cuando las organizaciones no tienen PMO, hay un profesional que se llama profesional financiero del proyecto. Sí, o sea, puede haber un proyecto, por ejemplo, un proyecto como la refinería de Cartagena, que era un proyecto mayúsculo. Seguramente no tenía solo un profesional, sino un equipo de presupuestos, costos y financiero. Seguramente era un par de personas, no una sola. Y entonces allá se hace eso. ¿Sí? Entonces dependerá un poco de la magnitud del proyecto, de las características, de la forma como opera la organización, etc., etc., etc. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, y teníamos también una dama. No, profe, le decía que no había preguntas. Ah, Gracias. bueno, bueno. No, bueno, está perfecto, está perfecto. Me gusta que me contesten porque ahí no me quedo yo así como esperando que alguien reaccione. Bueno, muchachos, espero que esto les dé una perspectiva, pero remato con lo siguiente. Por favor, ojalá me sigan en esto. En su vida profesional, algunos de ustedes se irán a trabajar, por ejemplo, a la gobernación de Nariño. Volvamos a poner el ejemplo. Algunos les ofrecerán trabajo en la gobernación de Nariño. Y entonces, como representantes de la gobernación de Nariño, ustedes un día van a ser gerentes de proyectos, imaginemos. Y verán el proyecto desde esta perspectiva, porque la gobernación de Nariño está encargada desde el principio del proyecto hasta el final. La gobernación de Nariño hará desde que es un business case y llevará de la mano el proyectico por todas las etapas, lo estructurará, le hará diseños, después contratará contratistas y todo, y luego asegurará que eso se ponga en operación. A algunos de ustedes. Pero otros de pronto les toca ir a trabajar con una empresa de pasto, con Simpi Pasto, digamos, Simpi Pasto. Y puede ser que a ustedes les toque trabajar es ejecutando un contrato dentro de ese gran proyecto, ejecutando el contrato de obra civil. De nuevo, esto también es un proyecto diferente, es un proyecto que hay que abordar de una manera un poco diferente, porque además tiene un marco contractual y demás, pero sepan ustedes que tanto P1 como P2 son proyectos y precisamente el arte de la gerencia de proyectos es entender que son diferentes y por ende necesitan herramientas diferentes. Okidoki. Okidoki. Sí, profe, entendido. Bueno, señor. Bueno, bien. Dicho eso, vamos a entrar. Digamos que de aquí en adelante, denme un minuto, muchachos. Bueno, dicho eso, muchachos, dicho eso, entonces me voy a hacer un switcheo mental, ¿sí? Me voy a pasar de P1 a P2, ¿sí? O sea, les expliqué el mundo más grande, les expliqué cómo ver el mundo de la gestión de proyectos en grande.
Ustedes hoy tienen las nociones básicas para ser empresarios y ejecutar proyectos o para estar en una gran organización y desarrollar proyectos. Ahora me voy a pasar a otro tipo de proyecto, me voy a pasar a P2, ¿sí? P2. Voy a trabajar en P2, es decir, voy a pensar un poco más en términos de contrato. Ya les dije que también es un proyecto, pero es un proyecto de otra índole, en una relación contractual y demás. Entonces voy a empezar a pensar un poquito a lo P2 para ayudarlos a ustedes a desarrollar su ejercicio, el punto allá correspondiente a gestión de contratos. Les decía yo en la clase anterior que en los contratos, bueno, en el mundo de los proyectos, uno habla de las famosas líneas base, ¿no? En el mundo de los proyectos uno habla de las famosas líneas base. ¿Qué son las líneas base? ¿Quién me dice qué son las líneas base? Alguien que salve la patria. Alcance, ¿Qué? cronograma y presupuesto. Alcance, cronograma y presupuesto o alcance, cronograma y costos. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo para tenerlo presente? Yo, profe. Andrés, Andrés. Bueno, muy bien, Andrés, Andrés y Esteban ahí los veo muy conectaditos. Entonces, digamos, de cara a la explicación que di inicialmente, las líneas bases son el alcance, el cronograma y los costos. Pero el PMI, si uno quiere desarrollar el alcance, el cronograma y los costos, pues el PMI le dice cómo a uno. El PMI le dice cómo. Y entonces, aquí ahora vamos a entrar un poco en el detalle. O sea, ya vimos el mundo general, pero ahora me voy a adentrar un poquito más. O sea, ya vi el bosque, cómo es el bosque de la gestión de proyectos. Ahora voy a entrar con una lupa a hacer zoom en lo que corresponde a líneas base. Pues bueno, el PMI entonces nos dice que hay líneas base del alcance, del cronograma y de los costos. ¿Sí? Por aquí me quiero pasar a eso. En líneas base. El PMI me dice que hay líneas base del alcance, el cronograma, alcance, cronograma y costos. Entonces vamos a ver sobre todo, pónganle cuidado, sobre todo vamos a ver y vamos a hablar de la línea base del alcance. De la línea base del cronograma y de los costos no vamos a hablar tanto porque, y confírmenme por favor, entiendo que ustedes tienen un curso que se llama algo así como programación y presupuesto. ¿Sí? Es verdad, es mentira, me lo inventé, me lo soñé. Sí, profe. Bueno, bueno, Andrés, entonces lo que les señalo es que a mí me va a tocar como hablarles un poquito del alcance, les voy a mencionar algo del cronograma y de los costos desde la perspectiva PMI, pero digamos que conmigo van a ver sobre todo el alcance. Entonces me voy a gastar unos minutos y luego van a ustedes a trabajarle a a su entregable que tiene allá de gestión de proyectos. El alcance en proyectos yo ya les conté más o menos cómo se desarrollaba, ¿no? O sea, que alcanza con recopilación que inicia con recopilación de requisitos y luego evaluación de alternativas y luego uno empieza. Pues bueno, eso es lo que pasa en el mundo de los proyectos, pero en los contratos, típicamente los contratos, como les dije, pues hay diferentes tipos de contratos, pero un contrato como el que ustedes están realizando es un contrato que puede arrancar por acá o que puede arrancar por acá, whatever, lo que sea. Pero típicamente en ese tipo de proyectos que usted ya me entiende que son proyectos que están metidos en el alcance de un proyecto más grande, pues típicamente en esos proyectos ya gran parte del alcance está definido, gran parte del alcance está definido.
Y ese gran parte del alcance que ya está definido está expresado o en los términos de referencia o en los estudios previos o en los documentos que le entregan a uno como parte del desarrollo del contrato. Entonces, teniendo eso como premisa, primero les voy a hablar de lo que dice el PMI, que es la línea base del alcance, y luego vamos a hacer la adaptación al caso de ustedes, al caso del mundo del contrato que ustedes están trabajando. Pues bueno, el PMI dice que la línea base del alcance está compuesta por 3 entregables. Un entregable que se llama enunciado del alcance o documento de alcance, que ustedes ya saben más o menos de qué les estoy hablando, porque yo para el taller 1 les entregué un documento al alcance. Y se dieron cuenta ustedes que es un documento donde dice por qué es importante el proyecto, la justificación, los objetivos, la descripción del entregable, la descripción del trabajo a realizar, los riesgos, los hitos, muchas veces, muchas cosas más. Pero todo enfocado en que uno entienda de qué se trata el proyecto. Es enunciado el alcance. Dice el PMI que adicionalmente, hay un segundo entregable que se denomina EDT. Pregunta para ustedes, ¿ya habían escuchado el concepto de EDT? ¿Es la primera vez? Bueno, cuéntenme. A ver, ¿me escucharon la pregunta? ¿Con quién lo escucharon? Listo. Juan David, es Juan David quien está hablando, ¿verdad? Juan David, tengo una persona a quien admiro y que respeto mucho y que fue colega mío, tiene la siguiente frase, dice, toda buena acción tiene su castigo merecido. Que apréndase esa, Juan David. Sabiduría popular, toda buena acción tiene su castigo merecido. Entonces usted acaba de hacer una buena acción, aquí va su castigo merecido. Juan David, ¿qué es una EDT? Va por ese lado, Juan David, muy bien. Entonces dice el PMI, dice, oiga, nosotros ya tenemos una comprensión del alcance, porque ya hemos logrado llegar hasta el enunciado o hasta el documento del alcance. Ahora vamos a acudir a una premisa importantísima, muchachos, una premisa fundamental de la vida, ¿sí? Una premisa fundamental de la vida. Esa premisa fundamental de la vida dice, cuando usted en la vida tenga un gran problema, enfréntelo dividiéndolo o descomponiéndolo por partes, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene un proyecto muy grande, cuando uno tiene un problema muy grande, cuando uno tiene que hacer algo muy grande, lo mejor es que ese todo lo empiece a partir para atacarlo por partes. Que el otro dicho, el otro proverbio, como se llame, indica que divide y reinará, ¿no? O sea, la primera parte, la primera forma de dañar algo, de poderlo abordar y desenredar, es descomponiéndolo y abordándolo por partes más pequeñas. Entonces, esa es la premisa fundamental de la EDT. La EDT se tiene aquí todo el proyecto, ¿cierto? Y entonces lo vamos a partir por piezas, lo vamos a descomponer por piezas y luego lo vamos a empezar a analizar por piezas. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a llamar la EDT, que es el segundo entregable de la línea base del alcance. El tercer entregable de la línea base del alcance se denomina el diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT es porque
como la EDT es una herramienta ejecutiva, ahorita vamos a verla un poquito en detalle, pero es una herramienta ejecutiva, o sea, es una herramienta en la que no se debe poner tanto texto, no se debe poner tanto texto, pues a veces necesita de un libro auxiliar, ¿sí? Porque supongan que un cuadrito de estos es un paquete de trabajo y tiene un nombre que se llama diseños. Pues si usted va y mira ese paquete de trabajo que se llama diseños en su EDT, si va y lo mira con detalle, con ojo crítico, pues seguramente usted piense que ahí está incluido pues todos los estudios y diseños del proyecto, pero a la hora de la verdad puede que usted no sepa a qué diseño se está haciendo referencia ni cuál es el alcance de ese paquete de trabajo. Entonces usted puede ir a un texto auxiliar, a un Excel, a un PDF donde esté explicado qué significa ese paquete de trabajo, cuál es su alcance, bueno, otros atributos, pero principalmente cuál es su alcance, ¿sí? Entonces seguramente dirá, este paquete de trabajo hace referencia a todos los estudios y diseños necesarios para el proyecto, incluye el estudio de suelo, la topografía, diseños arquitectónicos, bla, bla, bla. Entonces le da un poco más de panorama sobre eso. El tercer entregable se llama el diccionario de la EDT. No obstante lo anterior, o sea, no obstante que hay tres entregables, mi experiencia, o sea, esto no lo dice en ningún otro lado, que típicamente el diccionario no es tan necesario, ¿sí? O sea, yo casi en ninguno de mis proyectos lo uso. Puede que llegue a ser necesario en proyectos más complejos, más grandes, porque los paquetes de trabajo son muy grandes, pero no es que en todos los proyectos uno tenga que tener diccionario de la EDT. Y si no es que en todos los proyectos uno tiene que tener diccionario de la EDT, lo que termina ocurriendo es que básicamente en la gran mayoría de proyectos, digamos, la línea base del alcance termina estando compuesta por el documento del alcance o el enunciado del alcance o declaración del alcance y la EDT. Y la EDT. ¿Listo? Ahora bien, voy a, voy a salirme aquí y entonces les voy a dar a ustedes algunos tips para que desarrollen la EDT para el proyecto que están trabajando, para el paquete de trabajo de gestión, ¿sí? Para el paquete de trabajo, el que vimos por allá. ¿M? Porque puede ser que ya tengan algunos de sus tips, pero aquí los voy a recordar rápidamente, rápidamente. Lo primero, muchachos, es que las CDTs se desarrollan mediante el concepto de descomposición. Entonces, yo la voy a desarrollar aquí en PowerPoint. No es la única herramienta que existe, no es la mejor tampoco, pero está bien para lo que vamos a ver. Entonces, nos vamos a ir por aquí a Insert, vamos a venir a Smart Art y vamos a venir a uno que se llama jerarquías. Y en jerarquías vamos a escoger esta primera jerarquía y con esta vamos a trabajar. Lo primero es, bueno, ya ahí tienen una estructura. Vamos a borrarle este corbatincito, se lo voy a borrar. Y entonces vamos a dejar un paquete de trabajo padre, un paquete de trabajo padre. En ese paquete de trabajo padre va a estar todo el proyecto. O sea, ese, como es el papá, ahí debe estar todo el proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto que ustedes están trabajando? Alguien que me diga el nombre resumido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el proyecto que están trabajando? Me imagino que están mirando. Anderson, ¿cómo se llama el proyecto que están trabajando, Anderson? Profe, el proyecto de BIM, ¿a ese se refiere?
Sí, el proyecto del curso. Ustedes tienen un solo proyecto, ¿no? Para el curso. Ujú. Oh, ¿cómo se llama? La verdad no recuerdo. Bueno, pues hágale, tiene el documento, ábralo, mírelo y dígame. A ver, de un momentico. Hágale tranquilo. Take your time. O sea, toma tu tiempo. Anderson, ¿cómo vamos? Pues, el... a ver, abre el documento. La verdad no lo encuentro, profe. Anderson, mal. Tenía que sabérselo ya de memoria, hermano. Yo se lo voy a enviar a Anderson porque, ven, Paula, ¿me puedes ayudar a enviarle el documento a Anderson para que él se familiarice con el proyecto? Ah, Paula, no sé si está ahí. ¿Estás ahí ya, Paula? El proyecto, querido Anderson, y con la invitación de que usted le coja amorcito, de que usted lo vaya mirando, de que vaya preparándolo, se llama, aquí por lo que veo, se llama construcción de edificación de 3 pisos. Anderson, ¿listo? Sí, profe. Sí. Bueno, Anderson, vamos, como usted no lo conoce bien, por favor, deme el nombre de otro compañero o compañera, cualquiera. A ver, espérenme. A ver, primero, ¿quién es? A ver, Anderson, el tiempo que está salga. corriendo, no lo piense tanto. Brian Miguel Rivera Rivera. Brian Miguel Rivera. Brian, ¿está por ahí? Sí, sí, señor. Bueno, Brian. ¿Se conoce con Anderson? No, no, no. Bueno, bueno, Brian, me imagino que usted ya ha tenido contacto con el proyecto, lo leyó, lo miró. Entonces aquí hay una pregunta. En sus palabras, estimado Anderson, ¿cuál es el alcance del proyecto? Sí, o sea, dígame, el proyecto consiste en hacer esto y esto. Y ya, en 1 minuto, 2 minutos máximo. Me dice el alcance del proyecto de la edificación. Sí, sí, sí. Para todos. Estamos hablando del proyecto, del alcance, del curso, de la edificación. Todo. Entonces, allá, si ustedes van y miran los documentos, hay un alcance. O sea, el alcance es el que les dice
¿Qué incluye el proyecto que ustedes pues, van a tener que desarrollar? ¿Qué incluye? Cuénteme, ahí contadito, no con tanto detalle. Con los planos arquitectónicos, por ahí para empezar, Sí, señor. vamos a iniciar pues, con Revit, desde Revit. eh, pues, eh, ya que se inicia con Revit, columnas, vigas, losas, eh, Bueno, pues, Brian, pero va a Brian, ser como a nuestro criterio. ¿Qué más? Eh, pues te va a cumplir con las áreas, ¿no? Las áreas de cada piso, iluminación, eh, presupuesto que vamos a tener. Eh, ¿Qué más, profe? No, a ver, bueno, Brian, para todos, ¿no? Para todos aquí. Yo eso, no, profe. No sé qué yo no estoy familiarizado con el proyecto, pero a juzgar por lo que dice aquí dice, mire, aquí dice, el de, mire, dice. Los estudiantes del Diplomado de Gestión de Proyectos y Obras de Construcción desarrollarán la gestión de un proyecto de construcción en su etapa de planificación y monitoreo y control. En este se aplicará el conocimiento adquirido en los diferentes módulos vistos en el curso, tales como gestión de proyectos, presupuesto, programación de obras, seguimiento y control del proyecto, evaluación financiera del proyecto, construcción sostenible, seguridad industrial y BIM. El proyecto consiste en la construcción de 3 pisos para uso comercial y residencial en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en el cual se hace la entrega de los requisitos que se tienen para el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto, cuyas especificaciones se establecen en el documento anexo, se plasmará en un informe técnico que será presentado. Y bueno, dicen muchas más cosas ahí, pero a juzgar, sí, por esa primera página, pareciese que a ustedes les toca el alcance de ustedes, va a ser hacer la gestión de un proyecto correspondiente a una casa de 3 pisos, ¿sí? Cuando uno habla de gestión, habla de gerencia, entonces seguramente van a ser gran parte de las cosas que el PMI nos dice, es decir, cuando hablamos de gestión, pues se habla de desarrollar las líneas base, entonces va a estar involucrado el alcance, desarrollar el cronograma, desarrollar los costos, ¿sí? Ahí habla de desarrollar la evaluación financiera, todo eso es el alcance que ustedes van a tener que cubrir, pero básicamente lo remite al documento anexo que se llama enunciado del proyecto. Y el documento anexo ya les habla, ¿sí? Es de las características de la edificación, ¿sí? O sea, les dice de qué se trata la edificación, ¿sí? Cuáles son los requerimientos que debe tener el sistema arquitectónico, que debe tener el sistema estructural, ¿sí? Y demás. Entonces, conocido eso, ¿sí? O sea, debiera quedarle a uno claras 2 cosas. A ustedes les toca hacer la planificación de la gestión del proyecto, ¿sí? De ese proyecto de construcción de una casa de 3 pisos. Entonces, lo siguiente es que uno debería empezar a pensar en un ciclo de vida del proyecto. Esta es mi recomendación. Yo siempre invito a los estudiantes a que piensen en un ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Ustedes ya vieron lo que es un ciclo de vida del proyecto, entonces ustedes podrían utilizar el mío como referencia, pero quizá el mío no es el más acorde, porque el mío es un ciclo de vida que se ajusta más para proyectos que arrancan desde cero. Acá ustedes no arrancan desde cero, como les dije. Suponemos un poco que ya se ha estructurado el alcance, ya hay unas necesidades y demás.
Entonces, tal vez la manera más práctica que ustedes tienen es que dividan esto en planificación, ejecución y liquidación y cierre. Liquidación y cierre. Es decir, están planificando la gestión de un proyecto, pero ¿qué significa planificar la gestión de un proyecto? Pues planificar el componente de toda la etapa, o más bien desarrollar todos los planes que se necesitan para posteriormente poder ejecutar esa construcción y para poder posteriormente poder liquidar y cerrar ese contrato, porque eso va a ser un contrato. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué conjunto de entregables ustedes deberían planear durante esta etapa? ¿Sí? O deberían desarrollar, más bien, no digamos planear? ¿Qué conjunto de entregables deberían desarrollar durante esta etapa? ¿Qué conjunto de entregables a ustedes se les ocurren? ¿Qué paquetes de trabajo derivados de lo que leí? Es decir, voy a cambiar la pregunta, voy a cambiar la pregunta. Dicho de otra manera, ¿qué involucra hacer la planificación de ese proyecto? ¿Qué tendrán que desarrollar como parte de la planificación que van a hacer de ese proyecto? ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos a preguntarle a alguien. Están muy tímidos ustedes, muchachos. Muy tímidos. Vamos a preguntarle a una dama. Sino que es que siempre de pronto le pregunto a los mismos, vamos a cambiar. Natalie Juliana, ¿estás por ahí, Natalie Juliana? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, me encanta que respondan así rápido. Natalie Juliana, si yo te digo, bueno, tú tienes que planear ese proyecto y leyendo los documentos que ustedes tienen, ¿qué tendrás que planear? ¿Qué trabajo tendrás que hacer como parte de la planeación? Profe, en la parte de planeación no vendrían, pues en sí, la parte de los entregables que estamos haciendo inicialmente, como lo son la distribución de áreas en la parte arquitectónica, la parte de estructural, Muy bien, también pues este documento que estamos llevando de planificar pues tiempos y costos. muy bien, Natalie, eso es, ¿sí? O sea, parte de planificar ese proyecto, dice Natalie, ¿cierto? Dice, vamos a venir por acá. Parte de planificar ese proyecto, entonces voy a agregar por acá una forma, por aquí dice agregar formas, add shapes. Vamos a agregar una forma debajo. Bueno, típicamente yo le coloco números a los paquetes de trabajo. Entonces, si este es 1, este va a ser 1.1, este va a ser 1.2 y este va a ser 1.3. Como hijo de la planificación, entonces aquí tendremos 1.1.1 y vamos a colocar el primero, ¿sí? Entonces Natalie mencionó, por ejemplo, la distribución arquitectónica, ¿cierto? Ahora, yo no sé si la llame así distribución arquitectónica, venga a ver cómo la llama aquí para que utilicemos el mismo léxico, ¿sí? Venga a ver. Aquí dice requerimiento. Sí, hay aspectos arquitectónicos, hay sistema estructural. Eh, Ustedes tienen que revisar digamos, lo que se pide digamos que con detalle, ¿no? En detalle. Pero vamos a colocarlo, por el momento, vamos a colocarlo como
sistema o distribución, si quieren sistema arquitectónico, ¿sí? Suena un poquito raro, pero llamémoslo sistema arquitectónico, ¿sí? Ahí hace referencia es a aspectos arquitectónicos, pero digamos sistema arquitectónico. Luego, entonces ustedes van a desarrollar el sistema estructural, ¿sí? Pues habrá que leer bien los documentos, ¿no? Para entender qué está incluido o qué no está incluido. Ahora, algo que es importante, muchachos, es cuando yo digo sistema arquitectónico o digo sistema estructural, ¿cuál es el entregable, no? ¿Cuál es el entregable? ¿Mm? Porque ustedes tienen que tener claro cuál es el entregable que se produce en cada uno de estos. Entonces puede ser que no sea lo más conveniente colocarlo como sistema arquitectónico, sino quizá dependerá de lo que digan los términos de referencia. Puede ser que sea modelo BIM arquitectónico. Y ahí sí le queda a uno claro cuál es el entregable. El entregable es el componente arquitectónico modelado en BIM o modelo BIM, ¿sí? Estructural, ¿sí? Ustedes tienen que revisarlo allá bien, si ese es el entregable. Porque de pronto no les piden la modelación BIM, sino de pronto les piden diseños, ¿cierto? Pero diseños tiene una, digamos, cuando uno habla de diseños tiene una interpretación más amplia, porque diseños generalmente es planos, más cálculos, ¿sí? Más documento de cálculos, más las hojas de cálculos, más todo eso. Entonces tienen que entender bien qué se pide. Pero ahí, por encimita, hace referencia al sistema estructural, al sistema arquitectónico. Por ejemplo, se puede ver acá que están incluidas las redes hidráulicas, ¿cierto? Y miren, aquí hace referencia, claro, por ejemplo, en redes sanitarias, dice, con base en la ubicación de los cuartos arquitectónicos y de la tabla 7 se deberá modelar un sistema de redes sanitarias. Es decir, que el entregable al que está haciendo referencia es el modelo el modelo BIM seguramente de redes sanitarias. Entonces aquí incluyo también 1.1.3 modelo de redes o modelo BIM, si es BIM, de redes sanitarias. Y así sucesivamente van construyendo, van entendiendo cuáles son todos los entregables que comprenden la planificación. Ojo que la planificación, ¿sí? Más abajo están, mire, más abajo hay un título que dice características de los documentos de entrega. Y entonces les dice que ustedes deben entregar planos, ¿sí? Y les dice cómo deben entregarlos. Entonces, seguramente, o sea, pueden colocarlo aquí como entregable, como modelo y planos del sistema arquitectónico, modelo y planos del sistema estructural, modelo y planos de las redes sanitarias. Dependerá del alcance que les esté pidiendo acá. Pero ojo que eso no es lo único, ¿no? Porque si uno se devuelve a los términos de referencia, ¿m? Allá es más claro, allá en el numeral 4 entregables, es mucho más claro sobre los entregables que tienen que generar, ¿cierto? Allá habla que, por ejemplo, la parte 1 es que se debe entregar un planteamiento arquitectónico, ¿cierto? Entonces, miren que yo no había leído ese, entonces este lo llaman más bien, voy a corregirlo aquí, se llama es planteamiento arquitectónico, ese es el entregable. El siguiente se llama modelo BIM estructural, ese sí está bien. El siguiente se llama modelo BIM con elementos arquitectónicos y redes, ¿sí? Modelo BIM arquitectónico y redes. Estoy leyendo los términos de referencia en el numeral 4. Mire que allá es claro en que se tienen que entregar las cantidades de obra. Entonces, otro paquete de trabajo aquí es 1.1.4, cantidades de obra.
Miren que más abajo dice que parte de la planeación es la simulación, ¿sí? Entonces van a entregar van a tener que entregar simulación, o sea, una modelación 4D, ¿sí? Simulación 4D, y dice que la integración de costos para obtener el modelo 5D. Entonces, más bien lo voy a poner como modelos 4D y 5D BIM, ¿sí? Más abajo dice que hay un entregable asociado a el ciclo de vida del proyecto y la EDT. Vamos a meterlo también aquí, ¿sí? 1.1.6 ciclo de vida, ¿sí? Y EDT. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Pues lo vamos a dejar allá. Por aquí dice, por ejemplo, que presupuesto y programación de obra, ¿sí? Dice que también el presupuesto y programación de obra hace parte del alcance. 1.1.7, presupuesto y programación de obra. Dice que luego habla del seguimiento y control del proyecto. Pero si uno mira, muchachos, si uno mira hasta ese punto, hasta presupuesto y programación de obra, todos los paquetes de trabajo pareciesen pertenecer, ¿sí?, a paquetes de planificación. El paquete de seguimiento y control del proyecto, según lo que vimos en la explicación, no es típicamente, y como está aquí expresado, no es un paquete de trabajo que corresponde a la planificación. Más bien es un paquete de trabajo que típicamente se obtiene aquí en la fase de ejecución, porque cuando uno habla de monitoreo y control, habla de que está suponiendo, ¿sí? De que está suponiendo que hay ejecución, ¿sí? Entonces, por aquí está un paquete de trabajo que se llama monitoreo y control, que hay que ver, ¿sí?, cuáles son los entregables que tiene. Hay que ver cuáles son los entregables. Otras cosas que tienen que meter en su EDT está la evaluación financiera de proyectos, tienen que meter un plan de seguridad industrial, allá se menciona, tienen que meter una estrategia de construcción sostenible, una estrategia de mejora, y ya, creo que eso es, ¿sí? Si se fijan en el punto 6 están como consolidaditos todos los entregables. BIM parte 1, gestión de proyectos; BIM parte 2, presupuesto de obra, planeación y programación de obra, seguimiento y control de obra; BIM parte 3, seguridad industrial, construcción sostenible, evaluación financiera de proyectos, estrategia de mejora y estrategia final y sustentación. ¿Me siguen, muchachos, con lo que he dicho acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo tengo solo una duda, muchachos, que sería bueno preguntarle al ingeniero Andrés, y sería bueno que él dé la claridad, o no sé, de pronto es porque yo no he leído el caso completo, ¿no? Pero este paquete de trabajo que se llama monitoreo y control, yo les estoy diciendo que debería ser parte de la ejecución, pero depende de qué sea lo que les pida el entregable, porque de pronto les pide un plan de cómo se va a hacer el monitoreo y control. Si es un plan, o sea, si es planear cómo se va a hacer el monitoreo y control, ¿sí? Seguramente sí va aquí en planificación, porque es que uno de una vez piense cómo es que va a ser el seguimiento. Si es un entregable asociado al monitoreo y control, o sea, por ejemplo, un informe de monitoreo y control, pues los informes de monitoreo y control típicamente se hacen en la fase de ejecución, porque tiene que estarse ejecutando la obra para que uno mida y controle si la obra se está ejecutando conforme se debiera ejecutar. Entonces,
hay que mirar cuál es el alcance, leer bien, leer todos los entregables y si es necesario hacer las consultas. Recuerden que ustedes pueden hacer las consultas, ¿sí? Del proyecto también al ingeniero Andrés en los temas generales o a cada uno de los docentes en los temas particulares que cada uno explique. Dicho eso, muchachos, entonces ahora lo que ustedes podrían eventualmente hacer es que, pues primero la EDT les permite ver el alcance completo del proyecto, ¿no? Les va a permitir ver el alcance del proyecto. Y parte de ver el alcance del proyecto es que ustedes puedan planear estrategias, ¿sí? O sea, si ustedes son un grupo de trabajo, pues la EDT le permite a uno, por ejemplo, empezar a hacer cosas como tal, como las siguientes. Le permite a uno decir, mire, Alejandra Arturo va a hacer el planteamiento arquitectónico. Alejandra, vas a ser la responsable de hacer el planteamiento arquitectónico. Esteban Chacón, Esteban va a hacer el modelo estructural. Obviamente Esteban depende del planteamiento arquitectónico y seguramente del modelo BIM arquitectónico para hacer el modelo BIM estructural, ¿sí? Pero Esteban va a estar encargado de esto. Natalie Guzmán va a ser el modelo BIM arquitectónico y de redes sanitarias, ¿sí? O alguien podría decir, no, vamos a independizar este paquete de trabajo, por un lado el modelo arquitectónico, por otro lado redes sanitarias y a cada uno le vamos a- digamos que a cada persona, o más bien a cada modelo le vamos a asignar su responsable. Las cantidades de obra como son un derivado de los modelos BIM, pues probablemente es mejor que los haga, o sea, que Esteban haga las del modelo estructural y que Natalie haga las del modelo arquitectónico y redes sanitarias. Tendrán que ponerse de acuerdo, ¿sí? También pueden asignar responsables para cada uno de estos paquetes de trabajo. Eso es parte de uno dividir el gran problema. Pero además, algo que deben hacer y que las especificaciones son claras en indicar es que deben seguir desglosando. O sea, yo hice aquí un primer desglose, pero ¿qué implica, por ejemplo, digan ustedes, qué actividades implica, ¿sí? Tener un planteamiento arquitectónico? ¿Sí? Porque el planteamiento arquitectónico es el entregable, pero ¿qué serie de actividades se deben desarrollar para obtener el planteamiento arquitectónico? ¿Cuáles se les ocurren? ¿Vale, muchachos? Puede ser que si en el enunciado está muy fácil, sencillamente sea, ¿cierto? Las actividades sean leer términos de referencia, ¿sí? Esa es la primera actividad que tienen que desarrollar. Y después de leer términos de referencia, consolidar requisitos arquitectónicos y plasmar requisitos arquitectónicos en un plano CAD. Puede ser que solo sean esas tres actividades. Sí, me estoy imaginando, estoy suponiendo, pero lo que les quiero mostrar es el ejemplo, ¿sí? Tienen que desglosar a nivel de actividades, porque así se pide. ¿Sí? Hacer lo propio para los demás paquetes de trabajo, ¿sí? Para entender en los demás paquetes de trabajos qué actividades son necesarias para llegar a ese nivel de detalle. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, muchachos y muchachas, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? ¿No preguntas, no comentarios? Bueno, entonces les voy a dar ahora sí, voy a cerrar esta parte después de haberles mostrado un poco el ejemplo. Y yo, ojo, no se guíen por mí porque yo no he leído los documentos. Lo primero es que ustedes lean los documentos y tengan en su cabecita
una interpretación de cuáles son los entregables, o sea, que puedan partir el proyecto en los diferentes entregables que tengan que generar. Eso es lo primero, ¿sí? Pero les voy a dar unos tips para que tengan en cuenta. Lo primero, muchachos, es que arranquen del proyecto, o sea, el alcance completo. Luego dividan en fases del ciclo de vida, si es necesario. Puede ser que en un proyecto no sea necesario porque solo están planeando un proyecto que tiene una sola fase, eso puede pasar. Pero si llega a ser necesario, dividan en fases del ciclo de vida del proyecto y tengan en cuenta, por ejemplo, que esto que yo mostré aquí no se debe hacer, esto no se debe hacer. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene un paquete de trabajo padre y quiere descomponer ese paquete de trabajo, uno lo debe descomponer en mínimo 2 paquetes de trabajo. Es decir, no es conveniente que uno divida un paquete de trabajo en un solo paquete de trabajo. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque eso significa que el alcance del paquete de trabajo padre es igual al alcance del paquete de trabajo hijo. O sea que el trabajo que hay aquí es igual al trabajo que hay acá. Entonces, si el trabajo de arriba es igual al trabajo de abajo, pues no vale la pena descomponer. Quizá lo mejor sería en este caso entonces quitar esto de acá, o más bien quitar esto de acá y llamar a este monitoreo y control. Monitoreo y control, ¿sí? Y no ejecución y luego monitoreo y control, no. Hay que subir este arriba más bien, porque ahí no estoy en realidad descomponiendo nada. Es decir, que normalmente la descomposición se utiliza cuando uno va a partir en 2 o más paquetes de trabajo. No vayan a descomponer de uno a uno. Otro comentario, pero este solo ténganlo para ustedes. Yo recomiendo que típicamente en la EDT no se descomponga hasta nivel de actividades. Yo recomiendo que no se descomponga hasta nivel de actividades. Aquí en el proyecto de ustedes, en los términos de referencia, y déjenme chequear, ¿sí? Déjenme chequear en el componente de entregables de gestión, que es el componente... El componente 4.2 dice de la siguiente manera: se debe definir el ciclo de vida más apropiado para el proyecto que está planeando. Identifique las fases o etapas del ciclo de vida y en cada una defina su objetivo y los entregables más importantes. Y dice abajo, establecer la EDT del proyecto de acorde al alcance establecido. En el nivel inferior del paquete de trabajo, incluya las actividades. Aquí está pidiendo incluir las actividades. No es lo que más me gusta, pero los términos de referencia son los términos de referencia. Entonces, si nos dice que desglosar hasta nivel de actividades, hay que empezar a pensar hasta nivel de actividad. ¿Listo? O sea, descomponer hasta que lleguemos a actividades, hasta que digamos, ahí ya está a nivel de actividades, ahí no hay que hacer nada más. ¿Listo? Ay, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Yo creo que ahí está todo. Ahí está todo. Dicho eso, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Primero una pregunta antes de saber cómo proceder. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Hay algún grupo que ya haya plasmado su ciclo de vida y su EDT? Me imagino que eso es un no, ¿cierto? Eso es un no, me imagino. Me imagino que eso es un no. ¿Mm? Vale, vale, gracias, Valeria. Entonces, muchachos, vamos a trabajar en esos 2 entregables, en esos 2 entregables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a salir a un breve break, ¿sí? Son las 7:40. Vamos a tomar un break hasta las 7:55 para que ustedes se oxigenen y demás. Y a las 7:55 nos vamos a reunir todos acá. Yo voy a estar tras bambalinas. Ustedes van a empezar a trabajar en grupos. Y van a empezar a trabajar en esos 2 entregables. O sea, primero un ciclo de vida, o sea, van a leer
Términos de referencia, van a leer el documento anexo, van a entender, sí, van a entender cuál es el alcance del proyecto, así como lo hicieron con el documento que yo les entregué hace un par de clases, y van a decir, mire, un proyecto como ese lo vamos a gestionar en estas fases. Esta fase es para esto, esta fase es para esto y esta fase es para esto, ¿sí? Que ese es el primer punto. Y eso lo van a plasmar pues en los entregables que pida ahí los términos de referencia. Y luego van a desarrollar una diapositiva, muchachos, con la EDT, ¿sí? O sea, comprendido el ciclo de vida, comprendido el alcance, van a hacer algo parecido a esto que yo mostré acá, pero teniendo certeza de que eso es lo que se pide allá en el proyecto y van a empezar a descomponerla hasta nivel de actividad. ¿Listo? Lo que alcancen a desarrollar, o sea, no quiero que se queden trabajando más tiempo de lo que dura la clase. Lo que alcancen a desarrollar, por favor, envíenselo o cuélguenlo en la carpeta, cuélguenlo en la carpeta. Paula, ¿tú estás por aquí? Hola, profe, sí. Bueno, entonces, Paula, o sea, solo quería saberlo. Ellos ya tienen acceso a esas carpetas, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, para que por favor, muchachos, carguen en esas carpetas. Y la otra pregunta, querida Paula, es, bueno, vamos a salir a nuestro descanso, pero si uno quisiera aquí distribuirlos por grupos, ¿eso se puede hacer? Sí, profe. ¿Y tú podrías ayudarme? ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, profe. Claro que sí. Bueno, entonces, querida Paula, vamos a salir y una vez volvamos, ¿sí? Tú me ayudas a crear los grupos y a enviar a la gente a los grupos y empezamos a trabajar en eso. Bueno. Listo. Profe, disculpe. Serían grupos diferentes a los que ya están organizados para el Señor, trabajo. no, tienen que ser los mismos grupos en los que están trabajando el proyecto. Ok, profe, listo. Para yo en el receso ir armando los grupitos de una vez. Listo. Sí, señora, tiene que ser en el mismo grupo porque ya van a empezar a armar su proyecto. Usted va a ser un entregado, ¿vale? Chicos, por favor, no se vayan a desconectar para que yo los pueda ir distribuyendo, ¿vale? Pueden dejar el micrófono apagado todo, pero no se me vayan a desconectar para que yo pueda ir armando los grupos de una vez, ¿vale? Buen punto, buen punto. Entonces ténganlo presente. Jenny, señora. Qué pena, profe, era eso, que si eran diferentes los grupos a los que estábamos trabajando o que si nos podía dejar trabajar en los mismos grupos, era lo que le iba a decir. No, eso. La idea es que ya empiecen a trabajar en el grupo en el que tienen que presentarle el trabajo para que vayan Vale, progresando, gracias. avanzando. Bueno, sí, señora. Entonces, bueno, sí, son las 7:43 ya. Nos vemos aquí entonces 7:55, muchachos, para que empiecen a trabajar y yo voy a estar de fondo. Muchas gracias.
Bueno, muchachos y muchachas, oído a esto, oído, por favor. Paula ha estado intentando unirlos a grupos, pero varios de ustedes no sabemos si es porque se conectan desde el celular, si es porque se conectan desde un correo electrónico diferente, X, bueno, no sabemos la razón, no se pueden unir a los grupos. Entonces, los que ya Paula logró unir, sí, si el grupo está completo, pues bien, empiecen a trabajar. Si no, si Paula no los pudo unir y no pueden resolver el problema, por favor, conéctense por el medio que estimen conveniente, ¿sí? Conéctense, si quieren, se hacen videollamadas, si quieren, se unen por una sesión de Teams para ustedes. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa, yo estoy aquí hasta el final de la clase. Sí, lo importante es que aprovechen al máximo el tiempo para que me cuelguen el avance que logren a las 9 de la noche. ¿Está entendido, muchachos y muchachas? Sí, profe. Bueno, manos a la obra y bueno, ahí Paula y yo estamos para asistirles. Listo, profe. Entonces yo estoy organizando a los poquitos grupos que se pueden. Deme en 2 minuticos, los termino de organizar y ya les abro las salas, ¿vale? Vale, sí, señora.